Son las 8:32. Damos la bienvenida al ingeniero Blasco Luna. Él es asambleísta por la provincia de El Cañar del Movimiento Revolución Ciudadana. Bienvenido, ingeniero Luna. Quisiéramos conocer este acto que han cumplido usted y su colega para que se investigue debidamente desde donde debería ser las cabezas, qué es lo que hicieron en la parte dirigencial el Ministerio de Energía, quienes lo dirigían en los momentos en que se fraguaba esta intención de fortalecer el sistema eléctrico, la producción térmica de energía en Ecuador, y que culminó con estas frustraciones del caso Progen, ATM y otro. Sí, efectivamente, agradecerle primeramente por este espacio. Por supuesto, nosotros desde la Asamblea Nacional, en calidad de asambleístas, cumplimos dos funciones: legislar y fiscalizar. No puede quedar en la impunidad un acto de corrupción en el que involucra a ministros de Estado, y nosotros tenemos que llevar adelante los procesos de enjuiciamiento político. Nosotros no somos jueces fiscales para tener algún tipo de acción en las decisiones que tomen. En el caso que están investigando hoy en día, el fiscal, que deja mucho que decir porque, bien lo ha señalado usted, no se involucra a las cabezas. Y la ciudadanía está a la espera y a la expectativa de que se conozca a los responsables y, sobre todo, que se dé soluciones. Usted ha señalado también en este nuevo anuncio de racionamientos, lo llama, que son cortes programáticos, que son parte del mal manejo del sistema energético. Señalarlo y señalarlo con frontalidad. El desmantelamiento del sistema energético a nivel del país es con una finalidad: la privatización. Cuenca, el austroecuatoriano, ha reclamado cómo se ha desarmado la estructura de CELEG a nivel de Cuenca. Sistemáticamente han ido llevando las oficinas, quitándoles competencias y volviendo a la centralización de Quito, dejando de lado criterios técnicos del plan energético maestro que planificaba la construcción de proyectos hidroeléctricos, como el proyecto hidroeléctrico Aguas Abajo de la Daniel Palacios Santiago, que si se hubiese llevado adelante conforme lo planificado, en este año 2026 hubiésemos tenido una generación mucho mayor que el déficit. Me parece que este proyecto contemplaba la generación de alrededor de 2.500 megawatts. Nosotros tenemos un déficit que bordea los 1.300 megawatts. Y ahora nos salen con el cuento de que son mantenimientos. Todo esto se pudo haber evitado habiendo llevado adelante este plan maestro energético, pero también en las últimas acciones llevadas por el gobierno. Contrataron 150 megawatts de generación térmica y tenemos cero generación. Chatarra, contratos dados a dedo, procesos que tienen todos los indicios de irregularidades, y que si se lo hubiese llevado de una manera adecuada, hoy no existieran, ciudadanos, y quiero hacer esa reflexión, estos costes por mantenimiento, porque era simple. Se prendía los generadores y se tenía ya una generación. Entonces llevamos al juicio político a Inés Manzano por incumplimiento de funciones, porque es responsable de estos contratos fallidos. Ella realizó pagos en el 2025 ya como ministra, habiendo conocido y sabía de las irregularidades, de los incumplimientos. Tenían que estar funcionando ya esta generación térmica a partir del mes de noviembre del 2024, diciembre el otro grupo de generadores, y en el mes de febrero la totalidad. Y no había. No hacen extensiva la investigación a Roberto Luque, el otro ministro. El hilo conductor va hacia Roberto Luque. No hemos planteado el enjuiciamiento político a Roberto Luque porque él ha dejado el ministerio ya hace más de un año, y la norma es clara. Un año después, solo un año después de haber estado ejerciendo la función como ministro, usted puede llevar adelante el enjuiciamiento político. Pero el hilo conductor considera también la participación de Roberto Luque. El inicio del juicio político de Inés Manzano es el inicio del ovillo de toda esta trama de corrupción. Dentro de esta consideración tiene que comparecer también Roberto Luque. Vayamos un poquito más atrás, ingeniero Luna. ¿Qué pasó en la Asamblea? La Asamblea tiene un papel fundamental más allá de la composición de mayorías, sean estas móviles, sean estables, sean aplanadoras, sea del tipo que sea.
la Asamblea no puede perder esa visión de fiscalizar al Ejecutivo, es parte de los pesos y contrapesos de una democracia. Refrésquenos, ¿qué pasó allá en la Asamblea? Pues en un momento se puso el caso de estas fallidas contrataciones para mejorar el sistema térmico nacional en la Asamblea y no se le dio paso. ¿Cómo manejó la Asamblea Nacional ese primer intento de fiscalización de los casos Austral, Progen, ATM? Se presentó el juicio político de forma conjunta con Lenín Barreto, Juan Andrés González y mi persona, para que también se inicie el proceso de fiscalización con el enjuiciamiento político ya hace un año atrás, en donde sí se le podía considerar y se le consideró a Roberto Luque, pero bloquearon argumentando de que las firmas del respaldo, porque el proceso contempla, debe tener la cuarta parte de firmas de respaldo de la totalidad de asambleístas, o sea, 38 firmas, se presentaron con firmas electrónicas, digitales, y se inventaron la argucia de que estas firmas no coincidían o que estaban caducadas. Nada de eso era cierto, pero fue la razón y el motivo para dejar de lado el enjuiciamiento político. Ya existió un bloqueo de parte de quien dirige la Asamblea, el señor Nils Olsen. Y luego se vino ya el proceso en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, de la que soy parte, y en donde Diana Jacome no permitió la comparecencia de los ministros citados, Roberto Luque, Inés Manzano, el viceministro Fabián Calero, Félix Goncalves, para que den cuenta y expliquen de todo este proceso y esta trama de corrupción. Bloqueó Diana Jacome y le dio largas al asunto. Al punto que en el mes de diciembre del 2025 convoca una sesión virtual previa a la Navidad y se me cierra el micrófono y se me impide presentar las pruebas en la que señala que Roberto Luque estuvo en unas instalaciones de Progen cerciorándose de que los equipos eran nuevos. Hay material público en las redes sociales de la visita del ministro. Por supuesto, de conocimiento público. Y se les duerme el diablo porque el señor salió a decir, Roberto Luque salió a decir de que no estuvo en Progen. Se les duerme el diablo porque en el video se ve en el escritorio las carpetas con hojas que decían Progen. O sea, era evidente. Con toda esa prueba, el informe que ellos presentan y aprueban no señala responsabilidad política para estos ministros, que hoy ya sabemos por información investigativa de medios de comunicación que sí conocían que existió toda una antesala en donde ellos se reunieron previamente con los representantes y dueños, por ejemplo, de ATM y los mismos de Progen, para llevar adelante ese proceso de contratación turbia, chueca, que perjudica al Estado. Presentamos nosotros en esa sesión un informe de minoría y la norma señala en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que les guste o no, así hayan aprobado un informe, se debe conocer en el Pleno de la Asamblea Nacional el informe de minoría. Por eso es que hasta el día de hoy el señor Olsen no convoca a sesión plenaria para conocer sus informes porque les encara y les desnuda de cuerpo entero toda la corrupción que involucra a los ministros, cabezas de Estado como Roberto Luque, Inés Manzano, el Goncalves. Entonces, descríbanos un poquito el clima que se está viviendo en el país en altos niveles de gobierno, como es el que está usted como legislador, como los protagonistas que está usted mencionando desde el Ejecutivo. El día de ayer dialogábamos con un activista, ha sido candidato, ha sido funcionario público también, pero esencialmente es un activista en favor del agua, en contra de la minería, Jaco Pérez, y él señalaba que una serie de pedidos que se han hecho para obtener por ejemplo, el acuerdo que el gobierno ha firmado con una empresa china para la explotación de cangrejos. Cangrejos, un proyecto minero muy grande en la provincia del Oro, no ha recibido un solo papel, de que a pesar de haber acudido a los organismos pertinentes, simplemente no le dan. ¿Qué está pasando en Ecuador con la ley de transparencia y acceso a la información? Una ley que se la elaboró hace muchos años justamente por la necesidad de no tener estos blindajes hacia el sector público, particularmente hacia los tomadores de decisiones concentrados en el Ejecutivo. Es una acción sistemática que la viene cumpliendo el gobierno en contubernio con entidades de control, como la misma Fiscalía, la misma Contraloría. Es muy grave la función judicial. Como usted lo señala, el activista Jaco Pérez debió haber solicitado información. Nosotros como legisladores hemos hecho múltiples pedidos de información.
Claro, se mutila. Pero ustedes tienen otras prerrogativas. No A eso tienen, iba. Las mismas limitaciones que un activista, menos que un ciudadano de a pie. A eso iba, porque mutilan el envío de la información. No entregan a tiempo. O simplemente me confundí, dice. En el caso Progen, se pidió la información detallada de todo el proceso de contratación y para sorpresa de la comisión envió un enlace en donde decía que estaba toda la información y eso es parte de la prueba que hemos presentado en este juicio político. El momento que usted ingresa a ese enlace no dice nada de Progen. Le envían un enlace de otra información que dista mucho de los procesos de contratación. Y la señora Diana Jacome validó eso en la Comisión de Transparencia. O sea, vivimos momentos prácticamente de opresión y de autoritarismo. No están respetando la norma, no están respetando la ley. Si a los asambleístas que debemos tener ese libre acceso y en un tiempo determinado de 10 días y con la insistencia 10 días más, no nos entregan la información a un activista, un ciudadano que hace el pedido amparado en la ley de acceso a la información pública, no la termina por entregar. Y ese es el modus operandi del actual gobierno. Ocultar información, evitar la profundización de los temas y de esta manera seguir avanzando en su agenda extractivista, en su agenda de acomodo para ciertos grupos de poder, en agenda privatizadora. Eso es grave, eso es preocupante y los ciudadanos tienen que estar alerta de lo que está haciendo este gobierno con la administración pública. En todo caso, hay un juicio que está llamado, que tiene a 21 personas involucradas. Hay declaraciones por allí de trabajadores de segundo nivel que tienen que declarar, algunos de ellos se encuentran en curso con medidas cautelares, que se defienden, que exigen que se publiquen vídeos que han sido también obstaculizados en el caso. Entre ellos señalan que hay un vídeo, no lo hemos podido ver directamente, pero en el cual estas personas ha quedado también registrados, señalando de que los equipos no debían recibirse, de que están oxidados, de que están repintados, pero son evidencias que no han pasado los filtros de la justicia en este caso. La pregunta que le hago es, ¿son todos los que están o hace falta incluir a más testigos, a más personas que estuvieron involucrados en este caso, a más de lo que ustedes han hecho ya con la ministra Manzano? Lamentablemente la justicia hoy se ha vuelto selectiva, está cooptada por el poder de turno. Por ejemplarizar, han allanado domicilios, viviendas por casos que tienen trascendencia, pero que tienen igual peso como este atraco de Progen. Y no ha existido un solo allanamiento a quienes con prueba en mano y documento en mano se ven involucrados en estos procesos de contratación como Roberto Luque. No hay un solo allanamiento para funcionarios cercanos a Daniel Noboa y que tienen indicios de responsabilidad y en esta trama de corrupción. Entonces, tenemos una justicia que no busca que se conozca la verdad y que se sancione a quienes hayan cometido un delito. Se ha dedicado a perseguir adversarios políticos y eso es muy grave hoy en día, porque por información de medios de comunicación se conoce de que los técnicos casi fueron colocados una pistola en la cabeza para que terminen validando equipos obsoletos, chatarra, que ya todo el mundo sabe, no sirve absolutamente para nada. El lucro cesante, nadie responde. 7.800 millones de dólares se perdieron aproximadamente, según datos de las mismas cámaras de la construcción, en los apagones del año 2024. 14 horas de coste de energía. Acabamos de oír este momento de que el gobierno supuestamente no va a cobrar en estos días de mantenimiento el valor de la energía, pero es tan lógico. ¿Cómo les va a cobrar si no van a tener servicio de energía? Una pregunta que quisiera hacerle, que no podemos encontrar respuesta en expertos que existen muchos y muy buenos aquí en el austro del país, en el área de seguros, en el área bancaria, que manejan las garantías. ¿Qué pasó con las garantías en estos casos? ¿Cómo, si para un ciudadano común, lo estamos pasando nosotros en procesos de renovación de frecuencias, se nos piden garantías de 10.000, de 20.000 dólares por lo que pueda pasar a futuro? No estamos recibiendo nada del Estado, más allá de una eventual concesión. Pero no se puede dar un paso, además se queda descalificado si uno no presenta esas garantías.
¿Qué pasa con pagos que superaron los 100 millones de dólares que se hicieron sin garantías bancarias, sin garantías de seguros? Se inventaron una figura de contrato en la que renuncian a la garantía porque la empresa, en este caso Progen, no pidió un anticipo. O sea, se van en contra de la ley de contratación pública. Y usted lo ha señalado con exactitud. Todo proceso público, principalmente en este caso por ser la frecuencia de carácter público, el espectro radioeléctrico, exigen una garantía. Pero acá obviaron con la mera excusa de que no está pidiendo un anticipo. Pero a la par le terminaron entregando a las pocas semanas 69 millones de dólares. Toda esa trama en este proceso de juicio político está debidamente concatenada, porque alguien tiene que responder. Debe haber un responsable de haber omitido procesos precontractuales para que garanticen los recursos de las y los ecuatorianos y no tener lo que hoy en día estamos viviendo, no saber a quién recurrir para recuperar algo, por lo menos, de todo ese perjuicio para el Estado. Ahora, lo que piden ustedes es que se active un juicio en el ámbito político. ¿Qué pasa con la justicia? Y un caso sobre el cual hemos hablado, que se está ventilando aquí en el país, hay otro que se lo ventila en Miami. Mire, parte del proceso de enjuiciamiento político contempla que toda la información recabada, en base a las comparecencias que tengamos también en la Comisión de Fiscalización, una vez arranque este juicio político, y hay que estar muy atentos de que no quieran buscar traba porque no hay por dónde encontrar traba, ese documento recomendará que el expediente sea remitido a Contraloría como juez de cuentas y a Fiscalía. Ya que el fiscal ha dicho que no han tenido esa información, pues nosotros desde la Asamblea Nacional entregaremos, porque están en un proceso de indagación. Y esa prueba tiene que ser considerado como parte del proceso. No soy abogado, pero la razón no pide fuerza. También nos hemos preparado para poder estar hoy día ejerciendo estas funciones como asambleístas y cumplir esta función con transparencia de fiscalización. Entonces, se incorporará como parte de una prueba y un pedido más a la Fiscalía y a la Contraloría para que lleve adelante un proceso de investigación. La Contraloría ya se ha pronunciado. Hay una responsabilidad de alrededor de un perjuicio de alrededor de 100 o 150 millones de dólares. Y el hecho de que no haya firmado no los exime de responsabilidad, porque ellos, al encontrarse al frente de la cartera de Estado, son responsables, solidarios. Entonces tienen que también asumir una responsabilidad por todo ese perjuicio. Es hacia donde queremos llegar, pero también debe existir transparencia y voluntad de los órganos de control. Un fiscal que deja mucho que decir. ¿Por qué no ha incorporado, si ya existe y presentaron las pruebas, los hoy procesados, las tórtolas contra las escopetas, decía mi finado abuelo? Presentaron documentos, videos, grabaciones en las que dan cuenta de que no servían estos equipos, de que se les está presionando para que validen. A ellos se les acusa. Pero a los que les obligaron, Goncalves, Manzano, Luque, no les nombran y no llevan un proceso. ¿Qué pasa con la justicia hoy en día? De Goncalves, o González también, como le llaman. ¿Qué papel jugó? Él se ha defendido, diríamos que de manera bastante convincente. Hemos escuchado a sus abogados. Él se cree víctima de las circunstancias. Le están dejando a él solo en toda esta responsabilidad que también tiene parte Goncalves, porque él sabía. Y es en el periodo de él que se hace el primer pago de los 69 millones de dólares. El pago más fuerte. El pago más fuerte, por supuesto. Entonces hay responsabilidad también de González. Uh-huh. Por eso es que nosotros también lo involucramos dentro de esta trama y de este hilo conductor. No puede quedar en la impunidad. Ya si el fiscal que está cooptado, al parecer, y se ve con claridad meridional, por el Estado, presionado por el Estado, porque es uno de los concursantes inclusive para la función de fiscal titular, no quiere involucrar a los verdaderamente responsables, pues la Asamblea Nacional tiene que asumir esa responsabilidad de políticamente también llevar adelante este enjuiciamiento y que sean sancionados políticamente para que por lo menos durante los siguientes 2 años no ejerzan cargo público y no le sigan haciendo daño a las arcas estatales, no le sigan perjudicando al país en su progreso y en su adelanto. Vayamos a el destino que tendrá
esta intención de ustedes de generar por lo menos el juicio político en la Asamblea, por lo menos, pues realmente es la justicia la que finalmente definirá qué es lo que sucede con estas investigaciones y estos casos que preocupan al país, que llega y lo refresca con un hecho anunciado ya por el gobierno que genera otro punto crítico, coyuntural, que es el inicio de apagones en el país. ¿Pasará el pedido de ustedes los filtros de la propia Asamblea? Hay también, con lo que hemos señalado, de hecho, una presión ciudadana que se genera por los inevitables cortes y que van a tener en la memoria pública los vanos intentos que ha hecho el gobierno para solucionar la situación. Nosotros estamos amparados en norma expresa. El artículo 131 de la Constitución señala las causales para el enjuiciamiento político, el incumplimiento de funciones. Inés Manzana incumplió su función de velar por el buen manejo y administración de los recursos públicos, habiendo conocido información y habiendo estado al tanto de las irregularidades. Luego, el artículo 78, 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la que señala los procedimientos y los pasos para el enjuiciamiento político. Una vez presentado el enjuiciamiento político, llega al Consejo de Administración Legislativa, quienes deberán hacer un control de que los documentos presentados estén debidamente firmados y que se pueda avanzar en el siguiente paso. El Consejo de Administración Legislativa no puede archivar por cualquier razón injustificada un proceso de juicio político. La vez pasada fue que las firmas electrónicas estaban con alguna inconsistencia. Se ha procedido a presentar no 38, que es el número que se necesita, 44 firmas con puño y letra, para que no haya motivo o excusa. Ahora que sabrán que algún grafólogo dice que hay alguna imperfección, pues la volveremos a presentar de manera inmediata, porque no podemos hacer que esto se quede en la impunidad. Asumimos esta responsabilidad porque es una exigencia que hoy los ecuatorianos claman. 7 de cada 10 ecuatorianos exige respuestas irresponsables y que la Asamblea Nacional cumpla la función para la cual el pueblo nos eligió: cumplir los procesos de fiscalización. Entonces, la veeduría ciudadana es fundamental. Y aquí se incorpora un hecho más: los costes programados, los apagones de este fin de semana, será una presión más para el Consejo de Administración Legislativa, que hasta finales de la próxima semana deberá pronunciarse y deberá enviar ya a la Comisión de Fiscalización para empezar a ventilar este proceso de enjuiciamiento político. Nosotros presentamos un cuerpo de alrededor de 450 hojas foliadas debidamente registradas, las firmas de respaldo y el pedido de enjuiciamiento político. Son los elementos que necesita el Consejo de Administración Legislativa para dar paso. Ellos no van a revisar si tiene asidero o no. Cumplan el proceso, no queden mal con el país y den paso ya al inicio de enjuiciamiento político que la ciudadanía clama y espera respuestas. Estamos vigilantes, pero ellos tienen el poder, ellos tienen los votos. Nosotros la razón y el pueblo ecuatoriano la exigencia de que por lo menos en este caso demuestren algo de transparencia y algo de esperanza de hacer las cosas con pulcritud, que es lo que la ciudadanía espera de la Asamblea Nacional. Termino, ingeniero Luna, con un comentario final. Le ruego que sea breve sobre la situación de Chordelej. Las provincias australes, Azuay y Cañar, provincias hermanas, hemos sido sacudidos por los actos de violencia del día de ayer y ese sentimiento de indefensión que se siente por acá. Mire, es muy lamentable lo que vive hoy en día el Ecuador. Las muertes violentas siguen siendo una máxima, y ante una inacción de un gobierno central que no da los presupuestos, la ciudadanía ha reaccionado. Yo les abrazo, me solidarizo con los ciudadanos de Chordelej que en esa impotencia salieron a buscar justicia, pero es muy grave. Tantos casos que se han dado de sicariatos, muertes violentas en Cañar, ¿qué seguimiento tienen? ¿Han recibido algún tipo de atención? ¿Ha generado esto políticas públicas, planes de contingencia? No. Los UPCs, las unidades de policía comunitarias, están abandonadas. La policía no tiene los elementos, los insumos necesarios para poder combatir a la inseguridad. No existe un sistema de seguimiento y depuración de malos efectivos policiales. Ya no hay las pruebas de confianza, las pruebas del bolígrafo. Es un abandono total del sistema de protección a través de la Policía Nacional. Entonces hay un abandono del Estado
no hay política pública y eso nos llama la atención. Las ejecuciones presupuestarias que nosotros hemos fiscalizado en la Asamblea Nacional son bajas. No llegó, si la mente no me falla, al 60% la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior. Entonces, ¿eso qué deja ver? Que no se está invirtiendo. Es el que mejores niveles exhibe. Efectivamente, y ni qué decir de salud ni educación. Entonces, el problema es global. Y ante un Estado ausente, la ciudadanía no encuentra qué hacer más que buscar tomar acciones personales que pueden terminar en agravar el problema. Entonces, no está bien, no es correcto. Y la provincia del Cañar no es la excepción. Estamos muy complicados y algo hay que hacer como ciudadanos. Exigencia al gobierno central. Le agradecemos por su presencia. A ustedes, muchas gracias. Declaraciones del ingeniero Blasco Luna, asambleísta por la provincia del Cañar. Son las 8:54 minutos.